Saludamos a Frans Timmermans, que es candidato de los socialdemócratas europeos a la presidencia de la Comisión Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Tenemos que empezar hablando de Venezuela. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Cuál va a ser la solución? ¿O por qué apuestan ustedes? ¿Cómo se puede encarrilar la crisis de Venezuela? Lo más importante es que acabemos con el sufrimiento del pueblo venezolano. Es sobrecogedor ver un país que potencialmente es tan rico sufrir a este nivel, sencillamente porque el régimen no lo ha hecho bien. Por tanto, tenemos que restaurar la legitimidad del país, del sistema político. La Unión Europea ha decidido una estrategia paso a paso. El liderazgo español es muy importante. La información, el conocimiento que tiene España del país hace que tengamos que hacerlo todo bien. Así que, idealmente, esperamos tener nuevas elecciones, pero para eso hacen falta las condiciones adecuadas y tenemos que trabajar en eso. Pero el régimen ha perdido toda credibilidad. Creo que unir al país es algo que está intentando hacer la oposición. Por primera vez vemos una oposición unida. Y eso es un poquito de esperanza, pero la situación es desesperada. ¿Y esas elecciones cómo tienen que ser? ¿Se podría presentar Maduro? ¿Observadores internacionales se fían del régimen de Maduro para hacer elecciones? Está claro que si vemos las elecciones anteriores, estuvieron totalmente amañadas, desde el principio hasta el final. Así que si vuelve a haber elecciones amañadas, eso no significa nada, no vale para nada. La única manera de tener unas elecciones justas es que haya transparencia, que las reglas estén claras y que puedan estar controladas por fuerzas independientes. Ese no es el caso a día de hoy. Así que tiene que pasar muchas cosas antes de tener elecciones justas. Europa ha sido demasiado lenta, ha ido Estados Unidos por delante. ¿Cómo ven el papel de Estados Unidos y de Europa en esta crisis? Creo que la Unión Europea ha adoptado una estrategia paso a paso, que creo que es la correcta. Incluso para la gente que apoya la oposición, si se crea la impresión de que el mundo exterior está dictando lo que hay que hacer, lo que se va a hacer es movilizar la posición de Maduro. Se refuerza así su posición. Y además hay una situación internacional muy complicada, habida cuenta de la postura de Rusia y de China en esto. Así que, paso a paso, esa es la estrategia de la Unión Europea y creo que es la estrategia más inteligente. ¿Y el gobierno español? ¿Cómo ha visto su actuación? Creo que todo el mundo en Europa escucha con mucha atención a lo que el presidente español ha dicho, lo que el ministro de Exteriores ha dicho. España tiene muchos vínculos a nivel cultural, personal, económicos con Venezuela. El conocimiento de Madrid es útil para el resto de la Unión Europea. Y creo que la postura adoptada por el presidente del gobierno es valiente y correcta. Estoy de acuerdo con él a la hora de decir que cualquiera de izquierdas como nosotros no podemos estar asociados con ese régimen brutal. Si no hay elecciones, si son fraudulentas, si no hay una solución a la crisis, ¿temen una intervención armada, un conflicto armado, una guerra civil en Venezuela? Cuando yo era ministro de Exteriores de mi país, visité Venezuela en varias ocasiones. Sé que la situación es dividida, sé que el ejército tiene ahí un papel que desempeñar. Espero que el ejército entienda la oportunidad que supone una oposición unida y que entienda hacia qué dirección va el país. Sí, siempre existe el peligro de un conflicto violento, pero por esto, este mensaje defendido por el gobierno español es un mensaje inteligente. Paso a paso. Hace un par de días nadie imaginaba que la oposición estuviera unida. Ahora sí lo está, así que paso a paso. Maduro ha perdido toda legitimidad y esto también se tiene que estipular de esta manera. ¿Tienen información de, realmente, aparte de la cúpula militar, las imágenes que veíamos de Maduro con los altos mandos militares, ¿tienen información de lo que pasa realmente en el ejército de Venezuela? No, creo que la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros, esto es una caja negra ahora mismo. Durante muchos años nos hemos preguntado por qué seguían apoyando a Maduro. Incluso gente que conoce Venezuela muy bien no me sabe dar una respuesta al respecto. Es algo muy cerrado. El ejército también tiene intereses económicos, la economía está yendo muy mal, empeorando cada día, así que algo tiene que cambiar de una
una vez para acabar con el sufrimiento del pueblo venezolano. Volvamos a Europa. Aquí tenemos un problema también serio, nada comparable ni por asomo con Venezuela. Afortunadamente, Europa es más estable, pero el Brexit está desestabilizando Europa. Sí, el Brexit es un reto para todos nosotros, no solo para el Reino Unido, también para la Unión Europea en su conjunto. Seamos claros, el Brexit va a hacer daño al Reino Unido y a la Unión Europea. Y nuestra obligación, como europeos, es limitar los daños en la medida de lo posible para nuestros ciudadanos y nuestras empresas. Y esa es una gran tarea. Seguimos haciéndolo, seguimos adelante con ello. Creemos que tenemos un buen acuerdo de retirada con el gobierno británico. El gobierno británico quiere que eso cambie. Pero hay que decir una cosa muy clara. No vamos a abandonar a Irlanda. No vamos a abandonar a Irlanda. La salvaguarda irlandesa es esencial para evitar que vuelva una frontera dura a Irlanda. ¿Y qué solución hay si la Unión Europea no se mueve de la oferta que hizo a Gran Bretaña y el Parlamento británico dice que eso no le vale, que hay que seguir negociando? ¿Hasta cuándo? Lo primero, el Parlamento británico dijo que quería una solución alternativa. Muy bien. ¿Qué soluciones alternativas? Que nos digan algo. ¿Qué significa eso? La Unión Europea va a insistir en garantizar que no abandonamos a Irlanda y que vamos a hacer todo lo posible para evitar una frontera dura en Irlanda. Porque eso es esencial para la paz en Irlanda. No estamos hablando de economía, no estamos hablando del mercado común. Estamos hablando de paz en un lugar en el que el terrorismo ha llevado muchísimo sufrimiento en el pasado. Eso terminó hace 21 años, también gracias a la Unión Europea. Y creemos que tenemos una responsabilidad colectiva para que se mantenga esa paz. En Europa, en este contexto, en el conflicto mundial, donde hay líderes como Trump, como Bolsonaro, como Duterte en Filipinas, aquí tenemos dirigentes políticos en Europa como Le Pen, como Salvini en Italia, como Viktor Orbán en Hungría. Ante esta crisis de la conciencia europea, ¿qué puede ofrecer el Partido Socialista a los socialdemócratas? La propuesta socialdemócrata, ¿cuál es? Bueno, usted ha citado todos esos nombres, pero también tenemos a Pedro Sánchez, también tenemos a Antonio Costa, también tenemos a Stefan Löfven. Tenemos a personas en Europa que defienden nuestros valores. Queremos que vuelva el optimismo a nuestras sociedades. Ofrecer una Europa social como el futuro, tal y como está debatiendo el gobierno español hoy. Quiero luchar por cosas importantes para la gente. Creo que podemos convencer a la gente si introducimos un salario mínimo a nivel europeo, si hacemos algo de verdad para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres, hacer cosas para luchar contra la violencia contra las mujeres, cambiar nuestra economía para que sea más sostenible. Estas son las cosas que podemos poner sobre la mesa los socialistas para convencer a la gente, para que no caigan en esos sueños falsos o pesadillas de los nacionalistas. Dos cuestiones muy breves. Una, inmigración. ¿Se puede resolver desde la Unión Europea y cómo? Solo con una estrategia integral. Creo que sería inaceptable que no cumpliéramos nuestras normas morales y seguimos permitiendo que esa gente muera en el Mediterráneo. Pero por otro lado, no podemos decir que todo el mundo tiene cabida aquí. Hace falta mayores controles fronterizos. Necesitamos una estrategia a largo plazo fundamental para África. Es una cosa que tiene que hacer la Unión Europea en los próximos 5 años. Una estrategia para garantizar que nuestro continente hermano ofrece oportunidades a sus ciudadanos allí. Por eso nos hace falta una estrategia integral. Solo Europa lo puede hacer. Cada Estado por su cuenta no. Y una última cuestión. Empieza en 2 semanas el juicio al procés, a los independentistas de Cataluña. En España, desde Europa, ¿cómo se ve el proceso en Cataluña y el juicio en concreto? He sido muy claro con esto al respecto. España es una democracia. España tiene Estado de Derecho, tribunales independientes, así que los jueces tendrán que hacer su empleo, su trabajo. Los políticos no tienen que interferir en el trabajo de los jueces. Esa ha sido mi postura desde el principio y también aplaudo a Pedro Sánchez por intentar encontrar una solución sobre la base de la Constitución española. Todo el mundo tiene que respetar la Constitución. Se puede luchar para cambiarla, para modificarla, pero no se puede ni violar ni ignorarla. Eso va en contra de la ley. 2 preguntas a May Mariño, Brunet, con la brevedad habitual. Buenos días. Quería volver un poco a inmigración. Ha hablado usted de líneas generales de la política, pero ¿por qué le cuesta tanto a Europa ponerse manos a la obra a la hora de controlar la inmigración para evitar esas muertes en el Mediterráneo?
La respuesta sincera es porque los Estados miembros no se ponen de acuerdo, porque no entienden que necesitamos solidaridad en esto. La semana pasada estuve en Polonia y en un debate público dije que si se quiere solidaridad del resto de Europa, porque te ves amenazado por Rusia, no puedes evitar la pregunta de la solidaridad que hace Italia, Grecia o España cuando hablamos de migración. No se puede castigar a un país simplemente por su geografía, por el lugar en el que se encuentran. Así que o bien encontramos solidaridad y encontramos unas respuestas comunes a nivel europeo, o vamos a seguir pasándolo mal. Y eso es inaceptable, porque hay gente que está muriendo ahora mismo. Europa mantiene vivo el concepto de Europa de las regiones. A propósito de los problemas de relación entre las instituciones del Estado español y Cataluña, ¿cuál es su punto de vista sobre el papel que deben jugar los territorios con una fuerte identidad propia? Yo vengo de un territorio, de un lugar con una fuerte identidad regional. Y creo que, Europa vive en los pueblos, en las ciudades, no vive en Bruselas, vive ahí donde está la gente. Pero no se puede instrumentalizar esto para intentar arrastrar a Bruselas a un debate sobre la composición constitucional del país. Esto es algo que se tiene que regular en ese país. Europa se centra en las regiones, en las ciudades, y esto es muy importante, porque la transformación hacia una sociedad sostenible se va a hacer precisamente en los pueblos, en las ciudades, en las regiones. Así que nos hacen falta estos vínculos, pero no tenemos que instrumentalizarnos políticamente para resolver disputas que recaen dentro del marco constitucional, en este caso de España. Una última cuestión, señor Timmermans. ¿Cómo ha visto o cómo se ve desde Europa? España hasta ahora estaba al margen de movimientos de ultraderecha o de extrema derecha. El surgimiento de Vox, que usted conocerá en Andalucía primero, ¿cómo lo ven desde Europa los socialdemócratas? Bien, dos cosas. Lo primero, prometí en nombre de los socialdemócratas que si soy elegido presidente de la Comisión no va a haber alianzas con la extrema derecha. No, eso lo excluyo desde el inicio. Así que si votan por nosotros sabrán que no va a haber alianzas con la extrema derecha. En segundo lugar, yo le digo a mis amigos del Partido Popular y del Partido Popular Europeo en Bruselas, tengan cuidado con lo que hacen, porque una vez que te infectan ese virus que pone a la mujer en un segundo lugar, que alienta el racismo contra personas de otros lugares, que crea xenofobia en un país como España, que nunca ha tenido xenofobia. Si hacéis eso, tened cuidado porque puede que os infecten. Ese es mi consejo al Partido Popular. Nosotros, los socialdemócratas, nunca, jamás vamos a llevar a cabo ninguna cooperación con la extrema derecha y vamos a luchar para garantizar que la igualdad entre hombres y mujeres es algo que esté en lo más alto de nuestra agenda. Porque la extrema derecha quiere eso, acabar con los derechos de las mujeres, y esto es algo totalmente inaceptable. Por la falta, Europa da la impresión de que está perdiendo el tren del desarrollo tecnológico, es decir, las principales compañías del mundo son compañías americanas, empiezan a surgir las compañías asiáticas y da la impresión de que España se está quedando atrás en la revolución tecnológica. Y en este sentido quería preguntarle por algo que acaba de ocurrir en España, que es lo que se conoce como la tasa Google, es decir, es un impuesto a la actividad de algunas empresas relacionadas con este sector. Quería preguntarle qué le parece a usted esto, si esto contribuye o no contribuye y por qué Europa da la impresión de que está perdiendo ese tren. Tenemos que avanzar más rápido en esto, porque la situación a día de hoy es tal que estas grandes empresas tecnológicas pueden doblar el brazo de los estados independientes y al final acaban pagando ningún tipo de impuesto, cero. Y esto es inaceptable. Cualquier empresa europea, desde las más pequeñas a las más grandes, pagan impuestos. Todo el mundo tendría que pagar impuestos donde consiguen los beneficios. Y creo que Europa tiene que actuar rápidamente, porque ahora mismo no tenemos un acuerdo a nivel europeo en esto. Los países están haciendo la competencia entre los unos con los otros, así que tenemos que avanzar rápido a nivel europeo, como digo, para garantizar que todos pagan los impuestos que les corresponden. También las personas más ricas en Europa que no están pagando los impuestos que les corresponden. Todo el mundo tiene que pagar impuestos y es la única manera que tenemos para convencer a la mayoría de la población para transformar nuestra sociedad para que sea más sostenible. Sí, hola, buenas. Quería hacerle una pregunta directa. Volviendo a Venezuela, ¿hay riesgo de una intervención militar
norteamericana de Trump en Venezuela? No estoy seguro. Creo que se habrán contemplado todas las opciones en distintos lugares. Me imagino que en Estados Unidos también, pero por mi parte, en la medida en la que conozco el país, la intervención militar sería una tragedia y eso llevaría a la guerra civil, con unas consecuencias impredecibles. Pues, señor Timmermans, Frans Timmermans, candidato de los socialdemócratas europeos a la presidencia de la Comisión Europea, que estamos hablando con traducción simultánea en inglés, pero usted conoce bastante bien el español, pero por la necesidad de hablar correcto más en estos tiempos y no dar lugar a equívocos. Muchísimas gracias por atender la llamada. Gracias a ustedes. Continúo